El Atlético ha ganado hoy 0-5 al Betis, pero este vídeo no va del resultado, va de algo mucho más importante. Hoy se ha visto al Atlético que muchos, entre los que me incluyo, llevamos años pidiendo. Y la gran pregunta ya no es si este equipo puede jugar así, sino si Simeone quiere que juegue así. Porque con esta plantilla y con estos fichajes, que es de lo que vamos a hablar hoy ha quedado demostrado que el Atlético puede jugar mucho mejor. Y hay tres nombres clave que explican por qué. Vamos a analizarlo. Empezamos. Hoy no me voy a centrar en el Betis, ni tampoco en el resultado. Me voy a centrar en la idea de juego que ha desarrollado hoy el Atlético de Madrid. Muy diferente a lo que vimos en los últimos partidos, tanto contra el Bodo como contra el Levante. Hoy hemos visto un Atlético de Madrid más alto, más vertical, con más ritmo y con menos miedo, provocando constantemente situaciones de peligro, teniendo posesiones largas que acababan en ocasiones claras. Hoy, el Atlético de Madrid ha atacado porque podía, no porque estuviera obligado. Y esto nos deja una reflexión que muchos de nosotros llevamos tiempo diciéndolo. Y es que cuando Simeone no pisa el freno y no le pone el corsé al equipo, el conjunto juega mejor. Y esto no es una opinión. Hoy es una evidencia, por lo que hemos visto en la Cartuja. Y esto ha sido apoyado por las tres últimas incorporaciones que ha hecho el club. Tres jugadores que hoy han demostrado, unos más y otros menos, que han sido una gran opción para reforzar el equipo. Vamos a empezar por Ademola Lookman. Lookman fue titular en su debut, algo que fue noticia estos días previos. Y eso ya es un mensaje. Un mensaje de que a Simeone le encanta a este jugador. Porque Lookman es exactamente el tipo de jugador que no tenía este equipo. Un jugador vertical, rápido, agresivo, con desborde. Un dolor de cabeza constante para los defensas. Que sí, falló 2 ocasiones claras. ¿Y qué? Esto es fútbol. En el fútbol se meten y se fallan goles. Es un deporte de aciertos y de errores. Pero lo importante es que las generó. No como en estos últimos partidos, que vimos un Atlético de Madrid plano al que le costaba horrores generar una sola ocasión. Lo importante es que estuvo ahí. Y sobre todo, que pese a los 2 goles claros que falló, acabó consiguiendo marcar un gol en el día de su debut. Lookman es un jugador que estira al equipo, que obliga al rival a jugar hacia atrás, que obliga a la defensa a hacer ayudas, con lo cual abre espacio para todos los demás. Y de esto se pueden beneficiar jugadores como Griezmann, como Julián Álvarez, incluso como las incorporaciones de los centrocampistas. El resumen: Lookman es el tipo de jugador que incomoda al rival y también al Simeone más conservador. Y eso, para mí, es una gran noticia. Y luego está Rodrigo Mendoza. Rodrigo Mendoza empezó el partido como suplente, desde el banquillo. Salió en la segunda parte. Y automáticamente, con la incorporación de Rodrigo, se ve que el juego mejora. Mendoza tiene algo que no se enseña, algo que no se aprende en una academia, y es la calidad para decidir bien. Porque es un jugador que sabe cuándo acelerar. Es un jugador que sabe cuándo pausar. Y sobre todo, es un jugador que sabe cuándo girarse. Porque Rodrigo Mendoza no es solo talento. Es un jugador que ordena el juego. Con Mendoza en el campo, el Atlético de Madrid juega más junto. Conecta líneas y ataca con más sentido. Porque se convierte en el eje alrededor del que todo gira. Y ahora dime tú, ¿de verdad este jugador crees que puede ser suplente en este equipo? Porque si el Atlético quiere jugar mejor, necesita jugadores así. Necesita jugadores como Rodrigo Mendoza, como Alex Baena, como Antoine Griezmann, como Ademola Lookman. Hace un año, en la posición de Rodrigo Mendoza veíamos jugar a Gallagher. No voy a decir que sea mal jugador. Pero, en mi opinión, y sobre todo para este tipo de juego, es muchísimo mejor Rodrigo Mendoza que Gallagher. Y por último, otro jugador que debutó hoy fue Vargas. Vargas hay que tener en cuenta que proviene de un equipo de MLS que a día de hoy se encuentran en pretemporada. Y al jugador se le notó. Se le notó que todavía no tiene ritmo. Y eso es algo completamente normal. Así que no hay que tener prisa. Vargas no es para hoy. Vargas es para cuando el equipo ya tenga claro
cómo jugar con él y cuando él físicamente se encuentre en condiciones de darle lo que necesita al equipo. Y cuando esté físicamente bien, este Atlético de Madrid tendrá todavía más alternativas. Porque en ese centro del campo, el Atlético de Madrid podrá contar con Cardoso, con Coque, con Rodrigo Mendoza o con Vargas. Y además tendrás la opción incluso de meter a Llorente si pones a otro jugador en el lateral derecho. Hoy, el Atlético de Madrid ha dejado algo muy claro. Tiene plantilla para jugar mucho mejor. Y esto hace mucho tiempo que muchos aficionados al fútbol lo venimos pensando. Porque la pregunta ya no es si puede hacerlo, porque queda demostrado que sí. La pregunta es si el Cholo Simeone quiere mantener este camino o volveremos otra vez a los planteamientos defensivos de siempre. Volveremos otra vez a que el Cholo Simeone quiera jugar contra un equipo pequeño, contra cualquier equipo. Porque cuando este equipo juega con valentía, cuando este equipo quiere tocar la pelota, cuando este equipo quiere generar ocasiones de ataque, en definitiva, cuando este equipo quiere proponer para llevarse la victoria, es cuando el aficionado disfruta. Porque el aficionado del Atlético de Madrid quiere ganar. Por supuesto, todas las aficiones quieren ganar. Pero el aficionado del Atlético de Madrid, al menos en mi opinión, una gran mayoría, sobre todo por el feedback que a mí me llega de vosotros, está cansado de partidos como el del Levante, de partidos como el del Bodo, de partidos como el del Karabakh de hace unos años. Está cansado de ver a un equipo que está más preocupado por defenderse que por atacar. Porque un planteamiento así estaba muy bien en los primeros años del Cholo, cuando la plantilla del Atlético de Madrid era la que tenía. El Atlético de Madrid en aquella ocasión, o en aquellos tiempos, no tenía jugadores para dominar un partido contra un Real Madrid, contra un Barça, contra un Chelsea. No lo tenía. Tenía jugadores de trabajo, tenía jugadores con una calidad, digamos, media. Recordemos aquellos centros del campo con Gavi, con Thiago. No eran centros del campo para jugar, eran centros del campo para pelear. Entonces, con esa plantilla se juega así. Pero, ¿cuál es el problema? Que si tú, entre el mercado de verano y el mercado invernal, traes a jugadores, ya el año pasado, Julián Álvarez, Alex Baena, ahora Rodrigo Mendoza, la afición se ilusiona, piensa, ahora vamos a jugar mejor, ahora vamos a dominar los partidos. Pero, a medida que va pasando la temporada, vemos que no es así. Por ejemplo, hoy destaca mucho el partido que ha hecho Alex Baena. Hoy Alex Baena ha hecho un partidazo. Entre otras cosas, porque, si no me falla la memoria, es la primera vez que Alex Baena juega en su sitio. Porque ese es el sitio de Alex Baena. El sitio natural de Alex Baena es ser el enganche entre el centro del campo y los atacantes. Y ahí es un jugador completamente diferencial. Y en el doble pivote estamos en las mismas. Hoy, por desgracia, se ha lesionado Barrios. Veremos qué hace el Cholo el domingo. Tiene varias opciones. Tiene la opción de hacer un centro del campo duro, o tiene la opción de hacer un centro del campo que pueda jugar al fútbol. Pongamos un Rodrigo Mendoza con Coque o algo parecido. Entonces ahí es cuando vamos a ver qué camino quiere seguir el Cholo. Y ahora es cuando llega a tu lugar. Déjame tu opinión. Coméntame. ¿Te quedarías con este Atlético ofensivo o prefieres al Simeone conservador? Si estás de acuerdo con que este es el camino, deja tu like. Y si quieres más análisis así, suscríbete. Porque aquí vamos a decir las cosas claras. Aquí vamos a hablar de lo que pasa. Y vamos a hablar de lo que yo veo y lo que a mí me parece el mundo del fútbol. Hoy no solo se ha ganado un partido. Hoy se ha visto lo que este Atlético de Madrid es capaz de hacer. Hoy hemos visto que este equipo sí es capaz de jugar al fútbol. Veremos qué pasa en los siguientes días. Y a vosotros, lo de siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Pase Atrás. Un saludo.